Hacemos contacto con Jimena Céspedes, CEO de Metrix, para revisar qué es lo que ha prevalecido, cómo ha sido la conversación digital en diversas redes sociales, en el mundo de Internet, en el otro mundo, la realidad paralela. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no creo que sea tan paralela. En realidad creo que cada vez nos estamos volviendo más digitales y eso nos está volviendo nuestra propia realidad. Pero efectivamente, les cuento lo que ha pasado. La semana pasada, a diferencia de otras semanas en donde había varios temas de diferente índole, en realidad aparecemos en año electoral, porque los temas que más conversación generaron fueron temas precisamente de elecciones. Primero, la elección de Coahuila e Hidalgo. La segunda, la elección interna de Morena. La tercera, el tema específicamente del lanzamiento de Alfonso Durazo o de su anuncio como posible candidato a gobernación, y uno específicamente que nos llamó mucho la atención y que también está relacionado, si no directamente con elecciones, sí con candidatos, que fue ya 4 dirigentes de Morena, o por lo menos personas relacionadas con Morena, incluyendo a Claudia Sheinbaum el día de hoy, con COVID. Entonces, digamos que eso fue lo que llenó precisamente la agenda pública. Esto que le ayudó al gobierno federal, por lo que pues es morenista, digamos que le ayudó y fue desafortunado también, parte porque no ganaron en la elección, pero digamos que sí hubo una tendencia a favor de voto por Morena. O sea, digamos que sí se movió parte votos, pero parte también opinión pública relacionado con eso. Y la elección de Morena sí fue favorable, digamos que como que de esos escándalos de las semanas anteriores, digamos que esto como que vino a complementar o a terminar por lo menos un proceso que pues en las próximas semanas veremos si va a ser impugnado o no, pero que le ayudó al gobierno y especialmente al presidente a mejorar bastante la actitud. Y ya digamos que de resto pues fue el tema de fideicomisos, que también se lo relacionó la opinión pública a el tema electoral, porque parte de lo que dicen es que los fideicomisos, independientemente que haya corrupción, como lo que señalaban relacionado con un posible desvío de Josefina Vázquez Mota en sexenios anteriores, pero que también podría ser unos recursos que podrían usar para elecciones de 2021. Claro. Hola Jimena, te saludo, Omar Cepeda, qué gusto que estés con nosotros nuevamente en el Financiero Bloomberg. ¿Qué nos puedes decir de la detención del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda? ¿Qué tanto impacto tuvo en las redes sociales, en el área digital? Sí hubo impacto, pero el impacto fue menor de temas electorales por varias razones. La primera es que la gente en general no sabía prácticamente ni quién era. O sea, digamos que acuérdense que los medios digitales tienen memoria eterna en la medida en donde la gente lo busque. Pero si deja de aparecer dentro de la conversación digital, la gente pierde esa persona. Entonces, lo primero que hubo fue un aumento de búsquedas en Google de quién era el general Cienfuegos, porque mucha de la opinión pública no sabía quién era. La segunda es, esto no permeó opinión pública general, salvo cuando el presidente comenzó a hablarlo en las mañaneras y después como que fue desviando la atención a otros temas. La tercera es que prácticamente es un tema más mediático de medios tradicionales en digital que hablan sobre el tema, o de columnistas, influenciadores, líderes de opinión que están metidos en él, y fue cayendo en la medida que pasó la semana. Hoy es posible que vuelva de pronto a subir por una declaración de Alito, el dirigente del PRI, en donde decía que él proponía que hubiera unos recursos adicionales para que ayudaran en la defensa de personas como el general en el extranjero y que tenían que ser juzgados en México. Pero digamos que es una conversación que solo si el presidente la pone en la agenda o los medios digitales que conocen del tema lo suben, no es un tema de opinión pública general. Lo que sí observamos entonces, Jimena, que ya hay una diversidad de asuntos, ¿no? Si bien sigue siendo, y cuando quiere, por supuesto, el presidente de poner un asunto, un tema para que todo el mundo hable o hablemos y provocarte a ti y a Metrix para estar trabajando, elaborando los datos y proporcionarlos con nosotros. Sí, lo que observamos, y si podemos observar una vez más, podemos ver las gráficas en nuestra pantalla, esta ola de asuntos, de conversación, pues yo veo, en comparación, insisto, con otros que nos has presentado en meses anteriores,
Bueno, pues lo veo ahora con una variedad de asuntos que pues tienen largo alcance, algunos de coyuntura inmediata, como la definición de la dirigencia nacional de Morena, pero pues ya la paleta de colores de temas políticos, electorales, pues va en aumento. Yo creo que eso es positivo. Sí, en la medida en la que haya diversidad, estoy de acuerdo, nos aburrimos menos, eso por un lado, pero también como que no ha habido un tema que confluya que todo el mundo hable sobre eso, como sí pasó, por ejemplo, con el caso de Lozoya, que si bien se acuerdan, lo tuvimos como 3 semanas como tema principal y no teníamos otro más de dónde agarrar la conversación digital. Ahora, tal vez por el tema electoral, digamos que van a ir subiendo y bajando. Ahorita lo que va a seguir durante estos 2 meses, que digamos que lo inició al final el secretario de Seguridad Pública, de ser candidato, de tratarla de buscar la candidatura. Durante noviembre y diciembre seguramente va a salir más gente lanzándose como candidato por todos los demás partidos. Digamos que vendrán los temas de a favor y en contra. Y el presidente, que en realidad, si ustedes van a ver la conversación de esta semana, aunque fue un tema político, el presidente trató de salir un poco de la discusión, tanto del tema de la dirigencia, en el de Cienfuegos sí se metió un poco, el tema de las elecciones de Coahuila y de Hidalgo. Entonces también por eso permite que haya mucha más discusión. Esta semana seguramente las elecciones de Estados Unidos va a ser parte de lo que nos va a estar llenando la agenda, y eso lo discutiremos precisamente el siguiente martes, que va a ser muy interesante. Claro. No obstante, Jimena, déjame hacer hincapié en esto que comentabas del general Salvador Cienfuegos. Pues sí resulta interesantísimo este fenómeno de cómo la conversación digital no le representó un impacto, sabiendo, o al menos así lo dicen los hechos, que pues es un personaje de alto rango, el primer secretario enjuiciado, sometido ya prácticamente a un proceso, y que no haya tenido, como tú dices, y es muy interesante esa comparación, por ejemplo, con Emilio Lozoya, quien estuvo 3 semanas en la agenda. Me parece que a veces la relevancia del asunto no necesariamente es un tema que mueva la agenda digital, ¿no? Y toda esta conversación en las redes sociales, hay veces o casos que podríamos verlos de manera más superficiales, si es que me permites esta palabra, aunque es difícil que cualquiera de los temas que estamos observando ahorita, por ejemplo, sean superficiales, pero sabemos que hay temas que pueden moverse muchísimo en redes con menos importancia, y hay temas de mucha relevancia que no se mueven lo suficiente en redes. ¿Estoy en la lectura correcta, Jimena? Sí, depende de la audiencia a la que estés hablando. En el tema del general Cienfuegos, la audiencia es una audiencia informada. Entonces, esa audiencia informada, digamos que forma parte de, no sé, el 10, 20% de la población que hay en medios digitales. Entonces, obviamente, aunque es un tema importante y relevante, tanto para México como para el exterior, no necesariamente es un tema en donde la opinión pública ni siquiera se entere de eso. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el de los fideicomisos. ¿Por qué fideicomisos se quedó en círculo rojo y en medios digitales y no hubo realmente un movimiento a favor de los fideicomisos en opinión pública generalizada, como sí pasó, por ejemplo, con el tema de estancias infantiles o de los niños con las medicinas de niños del cáncer? Porque el tema de fideicomisos, así como el tema del general, son muy etéreos. En el tema general la gente no lo conocía o no se acordaba de él, y lo mismo pasa con el tema de fideicomisos. Es un término en donde la gente ni siquiera entiende que es un fideicomiso y no le pega directamente ni a su bolsillo ni a su interés general. Entonces, al no pegarle así, como si le pegaría, por ejemplo, ahorita el tema del huracán en Cancún, o un tema de seguridad directamente, que hubo un atentado o alguna cosa así, salvo en esos casos, la opinión pública generalizada no se mete en la discusión, no ni siquiera opina porque no tiene que decir. Entonces se queda en ese círculo y por eso no permea tanto como algunos otros temas, o como un tema, por ejemplo, de espectáculos o de espectáculos internos, como lo vimos la semana pasada entre Porfirio Díaz y Mario Delgado. Ahí fue cuando mayor volumen de conversación hubo, más que la elección interna.
Claro, muy bien. Pues Jimena, muchas gracias, como siempre, y seguimos en comunicación la próxima semana. Claro que sí. Nos vemos con las elecciones la próxima semana. Buenas noches. Sin duda que sí. Gracias.